una vez, no dos veces, sino que volvieron a hacer lo malo. Pero ¿por qué? ¿Por qué logramos llegar a este punto nosotros como personas a volver a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Bueno, lo que yo estoy mirando aquí es la idolatría, porque dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales, a Astarot y un chorro de dioses que ahí están mencionados. Es decir, hacer lo malo ante los ojos de Dios tiene que ver con la idolatría. Y la idolatría ya no, a lo mejor ya no es la idolatría de adorar a una imagen, sino que la idolatría es de darle a otra cosa el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios? Primero, segundo, tercero, cuarto. El primero. El primero, y nadie comparte el primer lugar. Es decir, no es que alguien empató en primer lugar con Dios, sino que es el primero, pero es exclusivo el primer lugar para nuestro Señor. Y si no está siendo el primer lugar en nuestro corazón, entonces algo o alguien está ocupando ese primer lugar, y a eso se le conoce como idolatría. El pecado de la idolatría es un pecado que aquí estamos leyendo en la Biblia, fue recurrente en el pueblo de Dios, recurrente a los ojos de Dios, porque dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. La vez pasada hablábamos de que el que tendría que emitir el juicio tendría que ser Dios, porque a nuestra propia conciencia, a nuestro propio entendimiento, a nuestras propias ideas, podría ser que está bien. Pero el parámetro no es nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra experiencia. El parámetro es la palabra de Dios. Es decir, Señor, y ante su presencia, ¿usted qué opina? ¿Cuál es la idea que usted tiene al respecto de esta situación o de aquella? Si si tú le decíamos la vez pasada, si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿me pongo a orar, sí o no? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Pues sí. Pero si le preguntas a la carne, carne, ¿me pongo a orar, sí o no? ¿Qué va a decir la carne? Pues no. Y entonces no es otro quien ha de guiar nuestra vida, sino la voluntad de nuestro Señor. El criterio, el parámetro es la palabra de nuestro Dios. Y entonces aquí quiero que pongamos atención a la idolatría, porque la idolatría dice al final de ese versículo, dice, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. La consecuencia entonces de la idolatría es no servir a Dios, no servirle a Dios. Tú y yo, hermano, tenemos aquí una especie de termómetro, por decirlo de esa manera, al respecto de nuestras vidas, y entonces la pregunta es, ¿qué tanto estás sirviendo a Dios? ¿Qué tanto la voluntad de Dios está guiando tu vida? ¿Qué tanto la idolatría ya está totalmente desechada de tu vida? Y entonces la respuesta es, ¿qué tanto sirves a Dios? La consecuencia de haber desechado toda idolatría, la consecuencia de haber sido guiados por medio de la palabra de Dios es servirle. Servir a Dios, servir a sus planes, servir a su reino. Que tus fuerzas estén puestas al servicio de Dios, que tu inteligencia esté puesta al servicio de Dios, que tu tiempo esté puesto al servicio de Dios, que tus recursos económicos estén puestos al servicio de Dios. Porque si no están puestos al servicio de Dios, entonces están puestos al servicio de otra cosa. Y de vuelta eso se llama idolatría. No podemos volver a caer en el mismo error de la idolatría. Antes de conocer a Dios, evidentemente éramos idólatras a todas luces, abiertamente, sin tapujos, y presumíamos de nuestra idolatría porque hablábamos de pecado. Que ocupaba el primer lugar el pecado sobre nuestro corazón. Que hicimos esto, que se emborrachó este acá, que fuimos a la fiesta por allá, y Dios ni siquiera lo tomábamos en cuenta. Es más, a Dios le decíamos, ¿cómo le decías tú? A Dios, Diosito, ¿no? Yo le decía Diosito, como si fuera alguien chiquito.
Éramos totalmente idólatras. No era nuestro Dios grande, no era poderoso, ni siquiera era nuestro Dios, porque recurríamos a Él, pues nomás cuando nos daba miedo algo, cuando teníamos alguna apuración, alguna preocupación. Idólatras, totalmente idólatras. Y no podemos regresar, no podemos caer otra vez en esa situación, sino lo que tenemos que hacer entonces es disponer de todo lo que somos a la obra y al reino de Dios, a su voluntad, servirle a Dios. Quiero volver a leer el mismo versículo, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron a hacer lo malo, recurrieron. Dice, y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Es decir, había para aventar para todos lados nuestra idolatría, nuestro servicio a otras cosas, a la flojera, a la angustia, al miedo, a la desesperación, al egoísmo, a lo que tú quieras. Y la consecuencia es que dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hoy quiero, hermano, que tú y yo, después de escuchar la palabra de Dios, podamos decirle al Señor, Señor, ¿en dónde te puedo servir? ¿En qué otra área puedo servirte? Porque quiero dejar de ser idólatra, porque ya no quiero cometer ese error otra vez. Lo que quiero, Dios, es que tú seas mi Dios y que yo ponga todo lo que soy a tu disposición. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, vamos a leer 15:5. Dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo normal de una rama puestas de manera sana en la vid es que esa rama dé fruto, es que esa rama sirva a Dios. Eso es lo normal, eso es lo que se espera. Para eso está puesta la rama en la vid, para que lleve fruto. Pero si nosotros somos ramas injertadas en el cuerpo de Dios, no queriendo servir a Dios, sino queriendo servirnos a nosotros mismos, diciendo, pues es que ya fui a la iglesia, diciendo es que ya abrí mi Biblia, diciendo es que ya leí un versículo. Y entonces, ¿por qué no te quieres esforzar más para la obra de Dios? ¿Por qué no quieres profundizar en tus compromisos con Dios? Porque ahí hay idolatría. Y entonces dice que si hay idolatría, entonces nos separamos de Dios. Pero si nos separamos de Dios, dice ahí, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y entonces lo que vivimos al venir a la iglesia y al abrir la Biblia, pues es una idolatría, es una religión que simplemente masajea nuestra conciencia de decir, pues ya estoy yendo a la iglesia, ya estoy leyendo la Biblia, pero si no estás sirviendo a Dios es porque estás separado de Él. Dice ahí, separados de mí, nada podéis hacer. Y la primera escritura dice, y entonces sirvieron a otros dioses y le dieron a la espalda a Dios, se alejaron de Dios para no servirle. Están pegados una con la otra. La idolatría te va a impedir servir a Dios y te va a separar de Dios. Y claro que separado de Dios no vamos a poder hacer absolutamente nada, nada. ¿Qué tan pegado estamos a la vid? ¿Qué tanto estamos dando frutos a nuestro Señor? Es una pregunta que tú tienes que analizar y pedirle al Señor, a nuestro Dios. A lo mejor necesitamos un reingreso, una vuelta a injertar para que podamos dar ese fruto. Seguimos leyendo ahí en Juan 15, pero ahora es este versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, si tú y yo no servimos a nuestro Dios, entonces nuestra vida no solo no le sirve a Dios, sino que no sirve para nada. Porque dice que ese pámpano
se seca y no sirve sino para que carda. Y luego dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios nos quiere proveer de lo necesario para que podamos entregarle buenas cuentas a Él. Dice, pedid todo lo que necesites. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Pero este pedir todo lo que queréis tiene que ver con permanecer en Dios, injertado en Dios. Este pedir todo lo que queréis no es que pidamos para nuestra carne ni para cosas raras, sino que necesitaríamos entonces, pegados a Dios, tener el deseo y el corazón de nuestro Señor y pedir para el reino de Dios. Es decir, nuestra vida, nuestro corazón, tiene que estar dispuesta a que Dios sea glorificado. Y entonces las cosas que vamos a desear, pues son las cosas del reino de Dios. Dios provee. Dios suple nuestra necesidad. No podemos caer en la idolatría de pensar que no nos alcanza el tiempo, el dinero, la inteligencia para servir a Dios, porque no es cierto. Aquí dice, pide lo que necesites y se te va a dar para que con eso glorifiquemos a nuestro Padre. Imagina pues que alguien te pide un trabajo, que te diga, te contrato para pintar este lugar, ¿no? Y entonces, pues uno llega y dice, ¿y dónde está la pintura? Pues si me contrataron para pintar, o dígame de qué color o cómo. No, pues tú píntale. Pues ¿cómo? Si no se te da la pintura y luego no se te da el dinero para la pintura, pues ¿cómo vas a pintar? Necesitaríamos, le dices al patrón, oye, pues para la pintura necesito el recurso, o ¿dónde está la pintura? Una brocha, lo que sea, el material. Y a veces pensamos que Dios nos está haciendo eso, que nos encarga cosas, pero que no nos suple de lo que necesitamos para hacerlo. Así no es Dios. Ese sería un mal jefe, ¿no? Que te pida hacer algo, pero no te da lo necesario para hacerlo. Pero Dios no es un mal amo. Dios es bueno y Él nos da lo necesario. Así es que si Dios nos dijera, pinta este lugar, Dios pondría ahí la pintura, la brocha, la escalera, el papelito ese que se pone para no manchar el piso. Es decir, él pondría todo. Es más, yo me imagino que Dios hasta pondría ahí la comida y los refrescos para cuando dice, pues, y ya que se hagan un huequito de espacio, coman. Porque Dios es bueno. Dios da de más. Dios es un buen Dios, es un buen amo. Nos trata muy bien. Y entonces dice, pide lo que necesitas, pide lo que te hace falta para obedecer a la voluntad de Dios y poder llevar ese fruto y no caigamos en idolatría. Entonces sí tenemos acceso al reino de los cielos para poder glorificar a nuestro Dios. ¿Por qué sirves o por qué no sirves? Si la respuesta es que sirves para darle gloria a Dios, vamos por buen camino. Y si la respuesta es no sirvo porque no me alcanza, porque no puedo, porque no sé, entonces dice aquí el Señor, pues pide para que tengas. Y no te quedes sin servir a Dios. A lo mejor tú tienes contacto con mucha gente y lo que Dios te está pidiendo es que le hables a esas personas del evangelio, que lo des a conocer entre estas personas. Y tú dirás, me falta palabras, me falta valor, me falta entendimiento, me falta, no sé, pues pídelo. Tú dirás, es que si yo pudiera compartir el evangelio como fulano, entonces lo compartiera, pues pídeselo al Señor.
Es que si yo tuviera tiempo, como tiene X persona, entonces podría ir y participar de los evangelismos. Pues pídeselo al Señor. Es que yo quisiera tener la paciencia para leer la palabra de Dios y el entendimiento para sacar de todo el jugo. Y entonces, pues pídeselo a Dios. Aquí la idea es que tu corazón esté dispuesto a servirle a Dios. Aquí la situación es que si verdaderamente tú quieres pertenecer, darle gloria a Dios, permanecer pegado a la vid para poderle dar gloria a Dios, esa es la cuestión. Está en tu corazón el deseo de glorificarle o no. Porque si tú dices, bueno, pues voy cuando me llamen, o voy si se necesita, o ya, ¿para qué voy si ya van los demás? Entonces, ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde? Pues en alguna idolatría. Por eso no servimos a Dios. Ya no podemos caer en ese error. Tenemos que despertar y mirar con claridad que nuestro Señor está buscando que tú y yo le glorifiquemos, que le sirvamos a nuestro Dios. En Jueces 10, regresamos, Jueces 10:10. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Es decir, hermanos, si tú y yo, en ese momento que estamos escuchando su palabra, podemos entender, podemos mirar idolatría sobre nuestro corazón, la respuesta es lo que estamos leyendo. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado a ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. No solo reconoces que en tu corazón, que en mi corazón hay lugares de idolatría, sino que además le pedimos a Dios que nos ayude, que nos perdone. Dice el versículo 11, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no los libré de sus manos? Es decir, el Señor le está diciendo, ¿no tienen confianza de que yo puedo librarlos? Dice el 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los libraré más. Andad y clamar a los dioses que habéis elegido, que los libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Reconocen el error, aceptan las consecuencias de sus actos, pero siguen clamando a Dios. Esta es la actitud, porque ve el versículo 16, dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos, es decir, hubo un arrepentimiento real, y sirvieron a Jehová, y después de que sirvieron a Jehová, dice, y él, es decir, y Dios, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. La respuesta es no solo reconocer la falla, sino arrepentirnos y decirle al Señor, usted tiene razón, lo hice mal y acepto las consecuencias de mis acciones, pero líbreme. Y el arrepentimiento ha de ser real. Y cuando ese arrepentimiento es real, dice ahí que sirvieron a Dios. No solo dejaron esa idolatría, sino ahora empezaron a servir a Dios. Si tú y yo estamos siendo ahorita, seguro, el Espíritu Santo nos está hablando. Si el Espíritu Santo te está mostrando áreas en tu corazón en las cuales ha habido idolatría y que te ha impedido servir, entonces la idea es que te arrepientas de esa situación.
Y la consecuencia de un arrepentimiento genuino es que te pongas a servir a Dios al respecto de lo que el Señor te está revelando. No es nada más me arrepiento y ya me voy a portar bien, sino es me arrepiento y me voy a poner a servir a mi Señor. ¿En qué área? Pues en la que Dios te está hablando. Yo no te puedo decir en qué, pero Dios te está mostrando áreas en tu corazón en las que pudieras estar sirviendo y no lo haces a causa de tu idolatría, a causa de darle el lugar a Dios a otra cosa, en lugar de Dios a otra cosa. Entonces, dice ahí el versículo 17, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes del pueblo de Galad dijeron uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será el caudillo sobre nosotros que habitan en Galad. Jefté, galadita, era esforzado, valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre era Jefté de Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Bueno, y la historia es que corren a Jefté, fue desechado, pero después Jefté se arma de ese valor, Dios lo llama, santifica, y el pueblo de Dios es librado por la mano de Jefté. Tú y yo, hermano, tenemos que voltear los ojos a nuestro Señor, dejar de poner los ojos en nuestra carne, en nuestra flojera, en nuestro miedo, en nuestra angustia, en cualquiera de estas otras cosas que nos están deteniendo, y poniendo los ojos en Dios, servirle, servir a nuestro Señor. Dice ahí, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya no podemos estar haciendo esto, sino tenemos que creerle a nuestro Señor. Tenemos que saber que en Dios podemos orar y recibir lo que necesitamos para que nuestro Dios sea glorificado, para que nuestras vidas den fruto. ¿Te miras con fruto? ¿Miras tu vida? ¿Te miras a ti mismo dándole gloria a Dios? Hay un sueño, hay un anhelo, hay un deseo de crecer en Dios. Te pregunto para que te mires a ti mismo. ¿Cuánto tiempo falta para que le des gloria a Dios? Es decir, ¿qué estás esperando? Tú me dirás, pues a que lea más la Biblia, o a que ore más, o a que, pues nada más es cosa que te arrepientas, que le digas a Dios, Dios, quiero orar más, quiero leer más, y enseguida empezar a servirle. Así es como leímos que hicieron estas personas. Una vez arrepentidas, se levantan a servir a Dios, obedeciendo a su palabra. No hay más que esperar. No hay más tiempo que perder. Nuestro Señor está buscando que tú y yo nos levantemos para glorificar a nuestro Señor. No hay nada más que esperar. Ya es tiempo. Hay otra escritura que dice, ustedes piensan que todavía no, que falta mucho para el tiempo de la siega, pero es que los campos ya están listos para cegarse. Es decir, alrededor tuyo ya está la urgencia de que la gente conozca a Dios. A la gente le urge conocer a Dios. Y tienes que prepararte para darlo a conocer. Mañana, lunes, cuando te pregunten ahí en tu trabajo, en la escuela o donde tú te muevas, cuando la gente te diga, ¿cómo te fue en el fin de semana? O tú provoca la pregunta. Pregúntale a la gente, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en tu fin de semana? Y la gente va a dar una respuesta y entonces tú le vas a decir, yo fui a la iglesia y experimenté algo de parte de Dios e hice tratos con Dios y mi vida está siendo transformada por medio de Dios. Y si la gente te tira de a loco, no importa, porque es ante los ojos de Dios a quien tenemos que entregar buenas cuentas, no ante los ojos de la gente del mundo. Y la gente que esté escuchándote va a recibir una semilla que va a ser sembrada en su corazón.
Y si la misericordia de Dios alcanza a esa persona va a experimentar algo de parte de Dios, algo nuevo. O te quedas callado y le dices, me fue bien, estuvo cansado, estuvo movido, estuvo lo que tú quieras, pero no hablas de Dios. Y entonces vas a caer en idolatría otra vez y no vas a poder servir a Dios y vas a estar sirviendo a otros dioses, otros vales. ¿A qué dioses? Pues a lo mejor a tu reputación o a tu pena o a no sé qué. No podemos volver a caer en el mismo error. Hoy estamos aquí para escuchar que Dios nos está llamando a ti y a mí a servirle, hermano, a servirle. Y si a causa de servir a nuestro Señor somos perseguidos, gloria a Dios, está bien, no importa. El fruto es para nuestro Señor, no es el fruto para el mundo. En Jueces capítulo 7, versículo 9, ahora es con Gedeón, dice, aconteció, Gedeón, Jueces 7, 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. La batalla que vamos a enfrentar el día de mañana, tú dirás, no, hermano, esa es la historia de Gedeón. Esa no es mi historia. Esa palabra fue la palabra que Dios le habló a Gedeón. No es la palabra que Dios me habla a mí. No lo creas así. Entiende que es Dios hablándote a ti. Quiero que lo volvamos a leer. Dice, aconteció aquella noche que Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Te estoy hablando, hermano, de que mañana, cuando sirvamos a nuestro Señor, cuando echemos fuera la idolatría, vamos a poder experimentar la victoria de nuestro Dios. Vamos a poder servir a Dios. Vamos a poder glorificar su nombre. Dice, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Entonces, a ver, imagínate la escena. Dios le habla a Gedeón y le dice, la batalla la tienes ganada. Y si no me crees, baja al campamento con tu criado y allá se te va a dar una revelación. Pero entonces bajan. Y entonces el primer reporte que dicen, no, este ejército está grandísimo. Grandísimo, de verdad. ¿Te acuerdas cuántos iban a esta batalla? 300. Solamente 300 personas. Y quiero que volvamos a leer, a lo mejor no lo vimos bien, pero dice, versículo 12, y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. O sea, 300 contra una multitud de ejército. Dices, híjole, creo que mejor no hubiera venido a ver esto, ¿no? A lo mejor tenía un poquito de valor, pero después de mirar aquello, bueno, entonces seguimos leyendo. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tierra cayó y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces ya hubo fuerza. Y dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
Ya no era un Gedeón temeroso. Era un Gedeón con la victoria puesta en su mano, en su corazón, en su espíritu. Ya no eran 300 poquitos contra una multitud y pobrecitos de nosotros. No, no, no. Ya era la mano de Jehová golpeando al campamento y destruyéndolo. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia la hizo la revelación de los planes de Dios a la mente de Gedeón. Porque Gedeón, antes de tener esta información, estaba con miedo. No por nada Dios le dijo, y si tienes miedo, aquí está la respuesta. ¿Qué nos falta entonces para ir a la batalla con la victoria en la mano? Conocer quién es Dios, conocer su obra poderosa, conocer que Él ha hecho grandes maravillas y que va a hacer grandes maravillas, pero ahora por medio de ti y de mí, hermano. Identifícate como este Gedeón que tiene todo lo necesario porque Dios se lo ha dado, porque Dios ya ha obrado. Ese corazón al que le vas a compartir mañana, Dios ha estado trabajando en su vida. Ya solamente está dispuesto las cosas, tienes que tú que disponer a tu corazón para ir y obedecer a Dios y servirle a Dios, ya no a tu carne. Ya no idolatría. Echa fuera toda idolatría de tu corazón y vayamos a la batalla. ¿Sabes cómo fueron a la batalla? ¿Cargaron espada? No. A ver, vamos a leer. Con una antorcha. Dice el 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Ve, nada más eran 300. Entonces dijeron 100 para acá, 100 para acá y 100 para allá. Dice, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y Gedeón. No tenían espada. Tenían una antorcha en una mano y tenían una trompeta en la otra. ¿Qué clase de ejército es ese? Pues el de Dios. El de Dios. Porque Dios no necesitaba que ellos pelearan. Fíjate qué pasó. 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ellos estaban parados con una trompeta en una mano y con una antorcha en la otra. No bajaron a la batalla, se quedaron ahí parados y el ejército contrario dice, echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sera y hasta la frontera de Abel Meloa en Tibat. Entre ellos se dieron chicharrón, ellos solitos. La obra la hizo Dios. La batalla la ganó Jehová. Por eso cuando venía toda la multitud les dijo, no, son muchos, que se vayan los que tienen miedo. No, todavía son muchos. A ver, que tomen agua los que toman así, los que se empinan. Y entonces nomás quedaron 300. Y Dios dijo, pues hasta estos 300 son muchos, pues, pero ya se quedaron esos 300. ¿Por qué? Porque era Dios quien iba a pelear. Hermano, tú y yo estamos siendo invitados a participar de estas batallas. Y no necesitas ser diestro en la espada o diestro en lo que tú piensas que tienes que ser diestro. Lo único que tienes que hacer es disponer tu vida, disponer tus recursos, disponer lo que tú eres al servicio de Dios.
Yo no sé si ellos sabían cómo iba a ser la batalla, pero lo que sí sabían es que en sus manos no había una espada, en sus manos había una antorcha y una trompeta. Y hubo una seguridad que Gedeón le impartió a los 300 cuando les dijo: ¿qué creen? La batalla está ganada. Dios ya nos entregó al pueblo. Esa revelación es la que necesitamos de parte de Dios si aún tenemos duda. Gedeón en una ocasión le dijo: que se esté todo mojado, pero este pedacito de tela no. Y luego le dijo al revés. A la mañana siguiente, ahora al revés, que todo esté seco, pero este pedacito de tela que esté mojado. Señor, quiero pruebas de que tú vas conmigo. Leíamos la otra escritura: si tú necesitas algo, pídeselo a Dios. Gedeón necesitaba ver mojado el pedacito de tela y luego verlo seco. Y ahí fue cuando se aventó. Y Gedeón necesitó también escuchar la interpretación del sueño. Y fue cuando se armó de valor y fue para allá. ¿Qué necesitas tú, mi hermano? Pídeselo a Dios. Pero no dejes de servir a Dios. No porque te mires a ti mismo deficiente o con carencias digas: pues es que por eso no puedo servir. No, error. Más bien, ok, yo no tengo esto, Señor, esto me falta y voy pues para servirle. Aunque me falte lo que me falte. Porque la batalla la va a pelear nuestro Señor. Lo único que necesitamos es que Dios nos dé la revelación de su voluntad. Pero ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos nos arrepentamos y que todos le demos a Él ese lugar en nuestro corazón. Dios está buscando que toda la gente conozca quién es Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y para que eso suceda, nos escogió a ti y a mí para hacer esa labor. Sí, y si tenemos miedo, podemos recurrir a nuestro Señor. Última escritura, Juan 8. Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso fue lo que le pasó a Gedeón. Conoció la verdad y la verdad le quitó el temor y le dio la libertad para ganar la batalla. Fíjate, quiero volver a leer, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea que esta palabra es para nosotros. Somos el pueblo de Dios que ha creído en él, en Dios. Y dice: lo que nosotros necesitamos es que la palabra de Dios permanezca. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente mis discípulos. Lo que necesitamos, hermano, es que permanezcamos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El mundo va a venir a decirnos mentiras. Y saliendo de aquí o ya mismo aquí, van a venir ataques a nuestra mente de que no vamos a compartir el evangelio mañana, de que no vamos a provocar la pregunta de cómo te fue el fin de semana. Vienen temores y vienen cosas raras de que no nos vamos a querer atrever a hacerlo. Pero dice aquí: ¿quieres ser verdaderamente discípulo del Señor? ¿Quieres ser verdaderamente libre? Permanece en la palabra que Dios ya te dio. Cree en la verdad. No creas las mentiras, no creas el engaño. Dice ahí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay dos cosas que el Señor nos está dando en esta escritura. Dice: si vosotros permanecieres en mi palabra, si tú y yo nos mantenemos en la verdad de que nuestro Señor es quien pelea las batallas, en la verdad de que es Él el que nos va a dar la victoria, en la verdad de que tenemos que echar fuera la idolatría para servir a nuestro Señor, entonces suceden dos cosas. La primera dice que vamos a ser sus discípulos. Y la segunda es que vamos a ser libres por medio de la verdad de nuestro Señor. Discípulos de Jesucristo y libres. Las dos cosas Dios nos las está prometiendo si permanecemos firmes
en la palabra de nuestro Señor. Si Gedeón hubiera dudado y hubiera dicho, pues sí, ya escuché el sueño, pues sí, aquellos tienen miedo, pero ¿cómo con trompetas? ¿Cómo con una antorcha? ¿Qué va a pasar? No, pues, ¿qué hubiera pasado? Pues también el Gedeón hubiera salido ahí derrotado, a lo mejor un espadazo le tocaba a él, no sé pues. Pero ¿por qué Gedeón libró esa batalla? ¿Por qué Dios le dio la victoria al pueblo de Dios? Pues porque le creyeron al Señor. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto le creemos tú y yo a nuestro Señor? ¿O qué tanta idolatría seguimos cargando? Vamos a ponernos de pie. No podemos volver a caer en el error de quedarnos callados. No podemos volver a caer en el error de que no podemos servir a Dios, sino que de ya tenemos que saber que nuestro Señor nos está llamando a una batalla que está ganada, que Dios la ganó por ti y por mí. Y lo único que tenemos que hacer es presentarnos a la batalla y decirle, Señor, aquí estoy. Y las maravillas que usted va a ser para que usted sea glorificado. Porque dice ahí, separados de mí nada podéis hacer, pero podemos llevar mucho fruto, pero el fruto no es de nosotros, sino el fruto es por estar, por permanecer pegado a la vid. Así que cuando traigas tu victoria, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Y anima a la iglesia. Habla la verdad y que sea nuestro Señor glorificado. En lo que los hermanos tocan una alabanza, hoy tenemos que presentarnos delante de Dios y hacer un trato con Él y decirle, Señor,